Recording in Por la sintonía de Radio Israel, estamos compartiendo el programa Caminando a través de las sendas antiguas. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch, Leolam Vaed. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch, Leolam Vaed. Shalom, shalom, amados Ahim, Viajayots. Les mandamos un fuerte abrazo donde quiera que ustedes se encuentren, en sus hogares, con sus familias. Les mandamos Berajá desde este lugar, desde su Mishkan. En este momento, amados Ahim, Viajayots, vamos a entrar a estudiar la porción número 18, Mishpatim, que se encuentra en Shemot 21.1 al Shemot 24.18. Éxodo 21.1 a Éxodo 24.18. Vamos a hacer una tefilot por esta palabra que el día de hoy el Eterno nos regala a todos y a cada uno de nosotros. Baruch Hashem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedeshano b'mivotav tzivanu la'asok b'divrei Torah, Torah tot emet. Bendito eres Adonai, Rey soberano del universo, que nos has bendecido con tus preceptos y nos has ordenado a escudriñar la Torah, Torah de la verdad, por el mérito del Melech Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Esta parashat se llama Mishpatim, que quiere decir preceptos u ordenanzas. Dice Shemot 21.1: y estos son los Mishpatim, juicios que tú pondrás delante de ellos. Si tú compras un esclavo hebreo
6 años él te servirá, y en el 7 se lo dejarás libre sin pagar nada. Si él vino soltero, se irá soltero. Si estaba casado cuando vino, su esposa irá con él cuando él se vaya. Pero si su amo le dio una esposa y ella le dio a luz hijos o hijas, entonces la esposa y los hijos pertenecen al amo de ella y él se irá solo. Bueno, son una serie de preceptos, de ordenanzas, Ahim Yahayot, que declara el Eterno sobre su Calán. Son, por ejemplo, como cada mandamiento que nosotros conocemos popularmente, que se ha mencionado mucho sobre los 10 mandamientos en la Escritura, sí, pero esos 10 mandamientos, cada mandamiento se desglosa, porque recordemos que en total de todos los mandamientos son 613 mandamientos, ¿sí? Cada mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, amarás a tu Elohim con todo tu corazón, honra a tu padre y a tu madre, guardarás el día de Shabbat. Cada uno de esos preceptos tiene varios mandamientos. Entonces se va desglosando, ¿sí? Supongamos que por incisos, ¿sí? Y eso es lo que nos quiere decir esta ordenanza, esta parashat de Mishpatim, de preceptos. Y bueno, y de ahí vamos a seguirle leyendo a Ahim Yahayot hasta el Éxodo 24:18. Hasta ahí culminaría nuestra porción del día de hoy, para que podamos analizarla con calma en casa, ¿sí? Bueno, dice: estas son las leyes que les propondrás. Mishpatim en hebreo quiere decir diversas leyes o diversas ordenanzas que Hashem dio a Moshe para darle al pueblo. Son leyes y decretos de orden moral que Elohim le dio al pueblo para que se rigiera civilmente. Una serie de leyes que varios o muchos estudiosos le llaman el código de la alianza. Hashem Yuhet Bauheit invitó a Moshe, a Aarón, a Nadav, a Abiú y los ancianos de 70 a someterse a Elohim desde muy lejos. Shemot 24:1, ¿sí? Ahí lo podemos observar. Moshe repitió los mandamientos al pueblo, que respondió: todas las cosas que Adonai ha ordenado que vamos a hacer. Shemot 24:3. Moshe escribió los mandamientos hacia abajo. En Shemot 24:4. Bueno, se levantó también un altar y algunos jóvenes israelitas ofrecieron sacrificios. Shemot 24:4-5. Moshe leyó el pacto en voz alta a la gente, que una vez más afirmó que lo sigan. Shemot 24:7. Entonces Moshe tomó la sangre de los sacrificios y se levantó sobre el pueblo. Shemot 24:8. Una nación o sociedad no puede existir sin leyes, porque las leyes son las que ayudan a conservar un estado o una familia. Si no hay leyes,
el tejido social se deteriora y por ende tiende a caer en una anarquía. La única manera en que se pueda elevar el nivel espiritual de una nación es guardando mandamientos. Y en estas primeras citas de esta porción podemos observar las leyes sobre los esclavos. Dice, si comprares siervos hebreos o esclavos hebreos, 6 años servirá, pero al 7º saldrá libre de balde. Bueno, la Mishnah enseña que un siervo hebreo, descrito en Shemot 21:2, fue adquirida por dinero o por contrato y podría adquirir su libertad por años de servicio, por el año de jubileo o por deducción del precio de la compra. La Mishnah enseña que una doncella hebrea fue más privilegiada en que podía adquirir su libertad por los signos de la pubertad. El funcionario cuyo oído estaba aburrido, como se indica en Shemot 21:6, se adquiere mediante la perforación de la oreja y adquirió su libertad por el año del jubileo o la muerte del maestro. En esta parashat nos enseña también, amados Ahim y Ahayot, sobre las ordenanzas o leyes sobre actos de violencia. Si una persona, por asestar un golpe a otra, le causó daño en una o varias de las 5 siguientes formas, se debe de hacer la restitución. Bueno, se debe de hacer el tikkun, ¿sí? La reconstrucción, ¿sí? Y también se le llama 1, nesek, que es causando daño físico. 2, tsar, causando dolor. 3, ripui, causando gastos médicos. 4, shevet, causando ausencia del trabajo. 5, boshet, causando humillación. Vamos a explicar ahora en más amplio detalle los precedentes de los tipos de daños. El nesek, ¿qué quiere decir? Si el agresor causó a la víctima perder o lesionar un ojo, diente, una mano, pie o cualquier otro miembro o órgano, el Beit Din calcula por cuánto el valor de este hombre se disminuiría por causa del impedimento si él fuera a ser vendido como esclavo. El asaltante debe pagar la suma que el Beit Din calculó como valor del miembro. El valor del miembro o el órgano no puede ser estandarizado, dado que su importancia varía de acuerdo con la ocupación del hombre. Alguien que se gana la vida por medio de labor manual y pierde una mano, recibe una compensación más grande que la de un intelectual que pierde una mano. Tsar, que quiere decir que además de compensar a la víctima por el daño que sufrió por la pérdida o la lesión de un miembro, él es requerido de pagarle por todo dolor físico causado por el accidente. Y la suma de retribución depende de la severidad del dolor. Ripui, que el atacante es responsable de los honorarios médicos y otras expensas médicas resultantes de su golpe. La Torah expresa en Shemot 21:19, y él pagará los honorarios del facultativo, de lo cual
nosotros podemos deducir, observar, que la regla de que es permisible para un judío es ocuparse de curar a los enfermos. En Shevet, que quiere decir, si el agresor causó a la víctima una pérdida financiera por impedirle ir a trabajar, él debe pagar por ello. Boshet, que si un hombre insultó a otro verbalmente o asestó un golpe, el cual no causó daño real, sino meramente lo humilló, la cuestión es traída ante el Beidín, ante los jueces, y estiman el monto de la compensación financiera que es debida a la víctima por la vergüenza que sufrió. El atacante debe pagar la suma determinada por el Beidín. Por eso, amados Ahim y Ahayot, dirán, bueno, que no se ve eso que se haga. Pero ¿saben qué, amados Ahim y Ahayot? Dijimos que en los tiempos del Sanedrín había un Sanedrín, había los ancianos que declaraban las sentencias. Pero ahora, amados Ahim y Ahayot, hay el Sanedrín, que está en los Shemayim. Y tenemos el Sanedrín físico, que el Eterno manda a que exista un Sanedrín físico literal, que puede ser, por ejemplo, las autoridades, los jueces que existen de parte del gobierno, y tenemos lo que es el Sanedrín, que está los jueces que están en el submundo, ¿sí? Entonces, nadie diga, ahora ya no existe el Sanedrín y ahora pues no se hace eso. Claro que sí, amados Ahim y Ahayot. El Sanedrín espiritual, que tiene la función de que si la persona causó algún daño, entonces ese Sanedrín se encargará de dictaminar el juicio, ¿sí? Hashem luego explicó a Moshe Rabbeinu las detalladas halajot, las leyes de hacer restitución por haber causado daño, poniendo un obstáculo o una trampa sobre propiedad pública por haber causado un fuego, por un propietario cuyo animal causó daño. El Beidín está a cargo de calcular la cantidad que la parte culpable tiene que pagar, de acuerdo con las reglas expuestas en esta parashá de Mishpatim. El reembolso de propiedad robada y provisión de engaño. Si dos testigos observan una cosa robada entre las posesiones de un hombre o en su propiedad, el ladrón debe retornar al propietario la misma cosa y en adición el efectivo, que esto debe de ser el equivalente de su valor. Si el objeto robado ya no es recuperable, él debe reembolsar el efectivo doble del valor del objeto robado. Y esta ley o esta ordenanza se aplica solo a uno que actuó furtivamente, amados Ahim. Sin embargo, quien roba a plena luz del día se le llama Gaslán, que necesita devolver solo el objeto robado, mas no el efectivo en equivalente. El Ganab, dijimos que
es aquel que lo hace a escondidas, ¿no? ¿Sí? Porque el Gazlán dice que lo hace a plena luz del día, o sea que no le interesa si lo ve la gente, y el Ganab lo hace de noche. El Ganab es considerado más culpable porque actúa secretamente, ya que él demostró que teme solo a las personas, pero no al todo vidente ojo del Todopoderoso. Por un buey o por un cordero robado de la Torá, las ordenanzas demandan un reembolso más grande. Si alguien robó un buey, lo sacrificó y vendió, él debe devolver 5 bueyes a cambio de un cordero robado. El ladrón debe pagar 4 corderos. La Torá castiga el robo de bueyes y corderos más severamente que aquel de toda otra propiedad, dado que estos animales son la propiedad más vital de un granjero, sin los cuales su subsistencia es puesta en peligro. Y a esto se le llama Torá Temimá. Pregunta: ¿por qué el reembolso por una oveja robada es cuádruple, mientras la Torá demanda por un buey robado un reembolso de 5 bueyes? Bueno, 1. El buey es el más valioso de los 2 animales, dado que realiza labor para su amo, mientras la oveja no lo hace. Hashem con esto nos enseña a nosotros que Él está interesado en el honor de todo ser humano, aunque aquel de un ladrón, al robar la oveja, el ladrón tuvo que degradarse a sí mismo, porque él llevó sobre sus hombros un buey. Sin embargo, es fácilmente conducido fuera. Hashem toma su vergüenza en consideración y disminuye su reintegro. La Torá considera a un ladrón no solo a uno que roba propiedad, sino también a alguien que actúa de manera engañosa hacia otros. Incluidos en esta categoría podemos observar quien insiste en que otro coma con él, mientras en su corazón no desea tenerlo como huésped. Quien ofrece presentes a otro, sabiendo de antemano que el otro no lo aceptará. Un vendedor que es deshonesto respecto de sus pesos y medida. Un vendedor que mezcla mercancías de alta calidad con mercaderías más pobres, engañando al comprador, al consumidor. La Torá considera a uno que actúa fraudulentamente como un ladrón. Como el ejemplo es Absalón, el hijo del rey David. Absalón, el hijo de David, del Melech David, se rebeló en contra de su padre, buscando establecerse a sí mismo como rey. Él solía levantarse temprano y pararse junto a la entrada del Beit Din. Cuando alguien entraba para ser juzgado por el rey David, Absalón lo comprometía a él en conversación, preguntando: ¿de qué ciudad vienes? Y el hombre contestaba. Y entonces Absalón astutamente le decía: vuestros alegatos son justos. No obstante, nadie en la corte de ley del rey os escuchará. Si solo yo fuera hecho juez de la tierra, aseguraría justicia para todos. Cuando quiera que alguien se aproximara a Absalón para hacerle una reverencia, el príncipe extendía su brazo, acercaba al hombre y lo besaba. Así, Absalón robó los corazones de los hombres de Israel. Shemot 21:17 dice: el que maldice a su padre o a su madre será castigado con la muerte.
En Vaikra 24:15 dice: el que maldice a su Elohim llevará su pecado. Hazme Shalom, Lo Aleinu, el Eterno no lo quiera. En Shemot 20:11 dice: honra a tu padre y a tu madre. En Mishlei 3:9, Proverbios 3:9 dice: honra a Adonai con tus bienes. La Escritura compara el honor dado a los padres y de igual manera debe ser dado a Elohim. Y como en Vaikra 19:3, en Levítico 19:3 dice: tú tendrás temor de tu padre y a tu madre. Y en Devarim 6:13 dice: el Señor tu Elohim te temerán y servirás. La Escritura compara el temor de los padres y el temor de Elohim. Los rabinos señalan que estas comparaciones entre los padres y Yahweh son solo lógicas, ya que los tres, Elohim, la madre y el padre, son socios en la creación del niño. Los rabinos, los jajamim, me enseñan que hay tres socios en la creación de una persona: Elohim, el padre y la madre. El Rab Nachman dice que cuando uno enfada al padre y a la madre, el ojalo considera el derecho de no habitar en medio de ellos. También en Mishpatim podemos observar la ley del talión. En Shemot 21:24 dice: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Qué significa esto? Significaba una compensación penal que consiste en hacer sufrir al delincuente un daño igual al que causó. Y el rabino Shimon Bar Yochai pidió a los que se toman las palabras literalmente cómo se haría cumplir la justicia igualitaria, donde un ciego saque el ojo de otro hombre, o un amputado corte la mano de otro, o cuando una persona coja rompió la pierna de otro. La escuela del Rabí Ishmael citó las palabras en Vaikra 24:20: así será dado a él. ¿Qué es lo que quiere decir? Este rab dedujo que la palabra dar solo podría aplicarse a una indemnización penal. La escuela del rabino Hillá citó las palabras mano por mano. El Rab Ashi enseñó que el principio de la compensación penal se podría derivar de la utilización similar del término para, en Shemot 21:24, en la expresión ojo por ojo, y en Shemot, Éxodo 21:36, en la expresión seguramente deberá pagar buey por buey. Como este último caso indica claramente una compensación penal por lo que es necesario que el anterior. El rabino Meir deduce que la ley concede gran importancia a la mano de obra, porque en el caso del buey, un ladrón interfiere con el trabajo de la bestia, mientras que en el caso de una oveja, un ladrón no le moleste la mano de la obra. El Rambam, Yohanan ben Zakkai, enseña que la ley concede una gran importancia a la dignidad humana, porque en el caso de un buey, el ladrón puede hacer caminar al animal sobre sus propias patas, mientras que en el caso de la oveja, el ladrón por lo general tiene que llevar, por lo tanto sufren la indignidad.
En la Mishnah, al interpretar el lenguaje de Shemot 22.2, para enseñar que el hombre fue vendido a la restitución de su robo, pero la mujer no fue vendida por su hurto. Dice en Shemot 23.19, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Esta ley se puede acondicionar a nuestro tiempo como una ley básica de alimentación, donde no se debe mezclar los lácteos con los cárnicos. Y es algo lógico para nuestro cuerpo humano, cuando ingiere la carne de res, ¿sí?, junto con lácteos, con quesos, con leche, el cuerpo no lo tolera y empieza el cuerpo a tener una reacción que no es agradable, que causa malestar. Y la Torah dice, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. ¿Sí? ¿Sí? Porque es algo denominado por la Torah que no está permitido. ¿Sí? Y aunque todas estas leyes mosaicas, amados Sahim y Ahayot, fueron dadas para regir a la nación israelita de una forma civil, moral y equitativamente, hoy en día rescatamos esas leyes de orden moral que son necesarias para restituir o salvaguardar a una sociedad que cada día niega la existencia de los valores. Y por esta razón, Yeshua ben Yosef dijo, en Mateo 5:16-17 dice, yo no he venido a quebrantar la ley y los profetas. La ley nos muestra lo bueno y lo malo. Y miremos el concepto rabínico de Shaulo. En Romet 7:14, en Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. La ley en ninguna manera fue mala. El hombre, por su naturaleza caída, no la pudo guardar, y con el tiempo se tomó o se puso en un yugo difícil de llevar, porque lo que hizo la ley fue mostrarle al hombre su pecado y hacerle sentir la necesidad de una ayuda para ser redimido de sus faltas. El rabino Shaulo de Tarsis, que fue un rabino halágico, dijo, la ley no salva acerca de las leyes rituales de sangre, pero es buena si se usa legítimamente. ¿Por qué? Porque la ley nos preserva, la ley nos cuida, nos trae bendición y nos aumenta los años de vida sobre la tierra. La ley no tiene el poder de justificarnos delante de Hashem, pero sí de preservarnos. Si hay alguien que está interesado en que vivamos bien, es Hashem. Y para esto nos dio leyes, nos dio mandamientos, y aún así las naciones imitan esas leyes. Con esas leyes, mandamientos, nos elevamos. En cada mitzvah, cada mandamiento nos trae elevación espiritual, nos trae elevación moral y nos trae elevación social. Las naciones hoy en día están cada día en decadencia porque han violado o transgredido los mandamientos y por ende han degenerado la raza humana.
Y todos los daños y enfermedades que padece la humanidad se debe a la violación de las leyes Kashrut, ya que hay un alto índice de enfermedad en medio del pueblo del Eterno, debido al desorden alimenticio, porque están transgrediendo, comiendo lo que dice la Torá que no se debe de consumir. Ahí en Levítico, en Maikra, podemos analizarlo. Y el 55% de las enfermedades de los seres humanos es por una alimentación desbalanceada. Yeshua no vino para que siguiéramos pecando, vino para que una vez que fuéramos perdonados por medio de su derramamiento de sangre en el madero, guardáramos la Torá, guardáramos sus mandamientos. La Torá es eterna. La ley vino del Shemayim, de los cielos, y le fue dada a Adán de una forma oral, al que le dieron los mitzvot. ¿Cuáles fueron los mitzvot que le dieron a Adán? Uno de ellos fue cuidar del Gan Edén y no comer del Etz Hadat Tová Ra. Y posteriormente, transmitida a Noaj, al que Hashem le dio 7 preceptos, 7 mitzvot. La sociedad, antes del diluvio, fue destruida por no guardar estos preceptos. Y a su vez, Abraham Avinu, y finalmente en Har Sinaí, en Matán Torah, entregada a Moshe Rabbeinu. En la Torah hay 3 clases de mandamientos: mandamientos de observancia o Haedó, que son los mandamientos que dan testimonio de su gran poder, como las fiestas, la observancia del Shabbat, la Mezuzá, etc. El Hukim, que son leyes que no tienen una razón explícita en la Torá y que son decretos del rey. El Mishpatim, estas son las diversas leyes para con el prójimo y para con la sociedad o el Estado. Y debemos aclarar que Yeshua ben Yosef no atacó la ley en sí. Lo que Yeshua HaMashiach atacó fueron las halajot impuestas de los rabinos para poder quebrantar estas mismas leyes, que en ningún momento las debemos confundir con los mandamientos de Elohim, porque sus mitzvot son eternos. ¿Sí nos vamos a explicar, amados Sahim y Ajayot? Las halajot rabínicas fueron leyes que crearon los rabinos. ¿Sí? Aquellas leyes que ellos mismos no lo hacían, que no lo cumplían. ¿Sí? El capítulo de Mishpatim nos enseña sobre las leyes de este mundo. Y sabemos que cada una de las historias de la Torá, de la Biblia, revela un significado más profundo de lo que simplemente se lee y se observa. En esta parashat vemos que hay leyes que gobiernan las interacciones entre las personas. Es más, todos y cada uno de nosotros tenemos una ley personal que gobierna nuestras interacciones con la luz del Creador. Y bajo esta ley sabemos que hay una razón para todas las cosas. Y esto nos ayuda a entender que todo lo que nos sucede en un momento dado
es exactamente lo que debe sucedernos en ese momento. La luz del Creador es solo buena. Y por lo tanto, solo puede hacer el bien, aunque las razones no sean obvias para nosotros en este momento. Los acontecimientos de nuestra vida ocurren solo porque los merecemos y porque están diseñados para ayudarnos en nuestra transformación. Una transformación que resulta en una conexión más cercana con Hashem bendito, que es solo buena. En lugar de enfrentarnos a cada situación aparentemente negativa, con la pregunta, ¿cómo puede Dios Altísimo permitir que esto me suceda? Podemos intentar encontrar en esa circunstancia la lección que puede llevarnos a un nivel espiritual superior, a elevarnos. En momentos de aflicción es muy difícil ver la razón de nuestras dificultades, pero siempre debemos encontrar la fuerza en nuestro interior para decir, por ahora aceptaré esta dificultad sin saber cuáles son sus razones, pero confiando en que el Eterno me la ha enviado por mi propio bien y que algún día lo entenderé totalmente. Aquí aprendemos que nuestro propósito en este mundo es aprender cómo conectarnos completamente con la santidad del Eterno. Lamentablemente, nuestro deseo de recibir solo para uno mismo nos distrae de este objetivo. Pero en el mundo sin fin, el Creador dio a la vasija su luz, junto con la capacidad de ser uno con su luz. Y así, pues todos y cada uno de nosotros tenemos esa capacidad de nuestro interior. El Rab Ashlag enseña que todos tenemos una naturaleza divina de arriba, pero en nuestro interior también hay un lado reactivo. Con solo resistir esta parte reactiva de nuestra naturaleza, podemos revelar la luz que hay en nuestro interior y ser como el Creador. La causa en lugar del efecto, esto es lo que significa conectarnos con la santidad de Elohim. Conectamos con la parte proactiva de nosotros mismos. El Rab Berg explica esto con un ejemplo. IBM desarrolló una computadora que jugaba al ajedrez y que derrotó al campeón del mundo Garry Kasparov en 1997. Deep Blue, que así se llamaba, podía revisar 200 millones de movimientos de ajedrez en un segundo. Todo lo que se crea recibe su potencial de su creador. Y así pues, se deduce que el creador debe poseer al menos la misma capacidad y habilidad que su creación. Sin embargo, los programadores de Deep Blue no podían ver los millones de movimientos que su creación podía ver. Pregunta, ¿cómo puede ser que el efecto sea mayor que la causa? Tal como explica el Rab Berg, la computadora funciona con lo que se llama un sistema numérico binario. Un número de base 2 que representa valores numéricos utilizando dos símbolos, usualmente 0 y 1. Y gracias a su sencilla implementación en los circuitos digitales electrónicos, el sistema binario se utiliza internamente en todas las computadoras modernas, en todos los sistemas. El Rab explica que si la mente humana estuviera siempre
en un estado similar funcionaría más rápido y mejor que cualquier computadora, ya que siempre se encuentra en un estado de restricción, cambiando una y otra vez entre 0 y 1. Pero cuando reaccionamos, Satán coloca una cortina sobre aproximadamente el 96% de nuestro cerebro, dejando en uso solo alrededor del 4% de nuestra capacidad cerebral. La plenitud de todo el sentido de la palabra depende de resistir el deseo de recibir solo para uno mismo. La fuerza que se impide recibir todo lo que necesitamos en nuestra vida, amados Ahim y Ahayot, como participar en esta lectura de la Parashat, que les dijimos que hay que leerla completa, vamos a poder conectar con esta porción, amados Ahim y Ahayot, para liberarnos de ese deseo de recibir para sí mismos. ¿Sí? Amados Ahim y Ahayot, dice: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, en Éxodo 22:24. El precepto de prestar dinero, amados Ahim, se origina en ama a tu prójimo como a ti mismo. El Midrash dice que si prestamos y no cargamos ningún interés, es como si lleváramos a cabo todas las enseñanzas de la Torah. O sea, prestas dinero, pero no debes de usar la usura, no debes de cobrar intereses, porque eso es transgresión ante la Torah. Estás transgrediendo y estás cayendo en un mal hacia tu prójimo. Pregunta: ¿por qué está escrito como una pregunta utilizando la conjunción sí y no afirmando con certeza? Cuando vemos a un hombre que tiene la bendición del dinero y la propiedad, de tal manera que su vida parece superabundante, podemos preguntarnos: ¿por qué él tiene tanto cuando otros no tienen nada? ¿Por qué merece más que lo que Jacob el patriarca pedía? ¿Pan para comer y vestido para vestir? En Génesis 28:20. La respuesta a esta pregunta, amados Ahim y Ahayot, la podemos ejemplificar. Un hombre no recibe riqueza para poder sumirse en el placer y el derroche. Si tiene más de lo que necesita, entonces no pertenece en realidad a él. Le ha sido dado para que lo tenga en custodia y con la intención de que lo comparta con otras personas. Este es el motivo por el cual se dice: si ves que el Eterno te ha otorgado la bendición de tener más dinero del que necesitas para ti mismo, debes saber que no es lo que mereces, sino más bien lo que otra persona necesita. Amados Ahim y Ahayot, se cuenta una historia en nombre de Hafetz Haim, Rab Yisrael Meir HaKohen, 1838-1933, que habla de un hombre rico cuyos hijos habían muerto. Sumido en su tristeza, en su pena, fue a ver a un jajam en busca de consejo y de iluminación. El hombre sabio le dijo: crea una fundación caritativa. Quizás a través de tu generosidad hacia otras personas, el Eterno te dé más hijos. El hombre
tomó su consejo al pie de la letra y prestó dinero a todas las personas necesitadas de la ciudad. Al cabo de los 3 años, le fue dado un hijo en el Shabbat de Mishpatim. Por toda la bondad y la generosidad que había otorgado a otras personas, el hombre continuó siendo generoso con los necesitados y a lo largo de los años tuvo más hijos. Pero entonces se cansó. Fue a ver a su maestro y le preguntó si podía designar a otra persona para hacer su trabajo. El sabio escuchó y luego aceptó. Al día siguiente, el hombre volvió a ver al maestro. Le dijo que algo terrible había sucedido en medio de la noche. Uno de sus hijos se había asfixiado hasta morir. Le pidió con todas sus fuerzas que le permitiera asumir la responsabilidad de dar caridad. Aquí vemos que al compartir podemos eliminar los juicios que se han decretado en contra nuestra. Sin embargo, si no compartimos, no tenemos ningún poder sobre los decretos que hemos causado en contra nuestra. El precepto de ama a tu prójimo no se refiere a una idea moral o a ser una persona agradable, sino más bien es una fórmula oculta para vivir una vida plena y libre de caos. El dar tzedakah, el dar mimaser, el dar terumá, que es una parashá que viene la siguiente semana, es para que podamos vivir plenamente según el ideal que designó Hashem bendito en la Torá. Que cuando nosotros damos sin recibir nada a cambio, estamos destruyendo el espíritu de muerte. Debemos de compartir, amados Ahim y Ahayot, no solo recibir, sino compartir con agrado. Esta historia, amados Ahim y Ahayot, nos muestra los cortos de vida que podemos ser y lo rápido que olvidamos. El hombre rico sintió la necesidad de ser generoso mientras experimentó una carencia. Pero cuando recibió la bendición de los hijos, dejó de sentir el impulso de compartir. Y esta enseñanza de Mishpatim enfatiza el mismo mensaje. Jeremías les dijo a los israelitas de Jerusalén que si liberaban a todos sus esclavos, el rey de Babilonia no los destruiría. Y ciertamente, una vez fueron liberados los esclavos, el rey de Babilonia eligió en su lugar proclamar la guerra contra Egipto. Y así pues, ¿qué hicieron los israelitas? Se llevaron de vuelta a sus esclavos. Así es como nos comportamos, que forma parte de nuestra naturaleza despertarnos. Solo cuando el filo de la cuchilla está perforando nuestra carne, un minuto más tarde, no un año o un mes, ni siquiera una semana más tarde, cuando las cosas vuelven a estar bien, volvemos a nuestra antigua forma de actuar como si nada hubiera sucedido. Cuando le decimos al Eterno: Padre bendito, ayúdame, bendíceme, y te voy a bendecir yo a ti, te voy a regresar el maser, como dijo Jacob Avinu. Nos bendice el Eterno y nos olvidamos de dar nuestra terumá, nuestro maser. Nos da trabajo el Eterno y nos olvidamos de darle su parte al Eterno. Decimos: Hashem bendito, bendíceme
con dinero para poderme comprar mi Torah. El Eterno te bendice para comprar la Torah y no la compras. Preferimos comprar cosas materiales, preferimos comprar o adquirir cosas que al poco tiempo se van a ir a la basura. Amado Ajim y Ajayot, invierte para tu crecimiento espiritual. No nada más va a ser para ti, sino va a ser hasta para tus 1000 generaciones. El Eterno te recompensa, te retribuye. Si damos nuestra terumá, si damos nuestro maser, si damos nuestra sedaká, estamos destruyendo el espíritu de muerte. Amados Ajim y Ajayot. Entonces, amados Ajim y Ajayot, no nos olvidemos del pacto que hacemos con el Eterno. Y esta parashá de Mishpatim nos ayuda a recordar esos pactos que no hemos cumplido. Y también a restituir nuestras faltas. El Eterno te guarde y te bendiga poderosamente. Te mando la verajá, amado Ajim y Ajayot. Lleva alejeja Adonai Beshmereja, erra Adonai panaveleja villejuneja, Yisa Adonai panaveleja villasem leja shalom. Quiere el Eterno bendecirte poderosamente. Quiere el Eterno bendecirte con poder. Quiera el Eterno hacer resplandecer su rostro sobre ti. Quiera el Eterno darte shalom en tu corazón. Por el mérito del Melech Yeshua HaMashiach, que guarde tu entrada, tu salida. Que el Eterno te guarde con su mano poderosa, con su manto, con su talit. Por el mérito del Melech Yeshua HaMashiach. Shema Israel Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Escucha Israel, Adonai nuestro Elohim uno solo es. Bendito es tu nombre por siempre, para siempre. Amén, amén. Shalom, shalom, amados Ajim y Ajayot. Shalom, shalom. Creemos que este espacio ha sido de mucha bendición. Nos volvemos a reencontrar en otra oportunidad a través del programa Caminando a través de las sendas antiguas.